Hay un filósofo griego llamado Epicurio. Él decía lo siguiente: si Dios es tan poderoso como dicen que es, decía Epicurio, ¿por qué Dios no evita el sufrimiento? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué lo permite? Incluso decía Epicurio, Dios se la ha pasado siempre intentando evitar el sufrimiento, pero no lo logra, decía él. Estamos atrapados en un mundo de sufrimiento y por eso sufrimos. Estamos encapsulados, confinados en un mundo de sufrimiento. Sufrimos porque cuando vamos entrando en edad, nuestros cuerpos fallan. Sufrimos porque nuestros hijos toman decisiones que no podemos controlar. Está lleno de velocidad y de estrés. He titulado el mensaje de esta mañana, Más allá del sufrimiento. Y saben, hermanos, que cuando un bebé nace llorando, ¿verdad que sí? Y cuando ese bebé crece, nos deja llorando. O sea, desde el punto A al punto B hay una línea de sufrimiento. La vida es un recorrido de sufrimiento. Hay algunas teorías para explicar el origen del sufrimiento. Por ejemplo, el evolucionismo establece que el más fuerte es y el sufrimiento, según esta teoría del evolucionismo, el sufrimiento es el resultado de que el más fuerte está venciendo al más débil. Hay otra teoría que enfatiza el deísmo. El deísmo es una doctrina filosófica muy aceptada en el mundo de los profesionales, de las personas muy cultas, de la sociedad, el cual establece que Dios creó este mundo. Pero Dios, una vez que lo creó, se fue, se alejó, dejó de interesarle este mundo. Y esa teoría establece que ese retraimiento de Dios dejó como consecuencia el sufrimiento en este mundo. Según la psicología, el sufrimiento es el resultado de nuestras malas decisiones. Sufrimos porque tomamos malas decisiones. O sea, hermanos, es decir, para la psicología, el sufrimiento es una opción. Sin embargo, una interpretación más bíblica y adventista, podríamos decir que el sufrimiento tenemos que estudiarlo a la luz del conflicto cósmico. Eso vamos a hablar un poquito esta mañana. Quiero que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Génesis 3, verso 6. Génesis 3, 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el origen del sufrimiento. Fotógrafo del siglo pasado, llamado Kevin Carter, no sé si alguna vez han escuchado de él, por una historia muy, muy conocida que ahora se las contaré. Kevin Carter es un sudafricano. Vivió básicamente en la época de los 80s, de los 90s,
y él pertenecía a un club de fotógrafos, la cual su principal trabajo era tomar escenas, fotografías en relación de las crisis que estaba viviendo Sudáfrica y los países aledaños. Por ejemplo, tomó fotografías de hombres que estaban siendo quemados en el interior de las llantas, tomó fotografías de niños hambrientos, de niños siendo acuchillados, de disparos, de atrocidades. Él pasó poco más de 10 años trabajando en esto de la fotografía, tratando de conseguir la mejor escena en medio de estas guerras que estaban ocurriendo en Sudáfrica. Sin embargo, en 1993 llegaron unos premios que se les da a los periodistas, que son los premios Pulitzer. Estos premios se les da a los periodistas más destacados en diversas áreas, y en 1993 Kevin Carter se hizo acreedor de este premio debido a una fotografía que va a cambiar el rumbo de su vida para siempre. Una fotografía que tomó en las calles de Sudán, allí en el África, mientras estaba este país en una guerra. Y esta fotografía es la siguiente, la debemos de tener aquí para mostrar. Ahí vemos un niño en los últimos momentos de su vida, agonizando por el hambre, y el buitre a sus espaldas, listo para tener allí su presa. Carter tomó esta fotografía, y esta fotografía, que de hecho oficialmente se titula El niño y el buitre, fue lo que le hizo acreedor de llevarse el premio de los Pulitzer aquí en Estados Unidos, que organiza la Universidad de Columbia. Hermanos, 2 meses después de que Kevin Carter haya recibido este premio, un día tomó su vehículo, su auto, y lo acercó a la ventana de su casa y conectó una manguera que va desde el escape de su auto hasta la ventana de su casa. Entró a su habitación, se durmió. Al siguiente día amaneció muerto por la cantidad excesiva dentro de la habitación de monóxido de carbono. Sin embargo, antes de que él se atreviera a dar este paso tan temerario, escribió una nota y la dejó en su habitación. Y textualmente se la leo y dice lo siguiente: realmente lo siento, dice Kevin Carter, el dolor de la vida anula la alegría hasta el punto en que ésta no existe. Estoy atormentado por los vívidos recuerdos de los asesinatos, cadáveres, los niños atormentados, hambrientos y heridos, de los locos que sonríen cuando disparan, de la policía, de los verdugos. Y ahora me voy para reunirme en un sitio mejor, si tengo suerte, escribió el fotógrafo en su nota de suicidio. Una historia muy dramática de la vida real, pero yo creo que todos aquí, hermanos, tenemos una historia desgarrador, de lágrimas, de sufrimiento, meses de depresión, tal vez años, noches largas de mucha angustia, por estar delante de la cara del sufrimiento. Muchos estamos arrastrando problemas en el matrimonio, en los hogares, en los hijos, financieros, de salud, porque estamos confinados en un planeta lleno de sufrimiento. La pena analizarla a la luz de ese texto que leímos. ¿Por qué Dios no evitó el sufrimiento? O como dicen algunos, ¿por qué Dios no destruyó a Adán y a Eva? Porque cuando un alfarero está trabajando el barro y no se siente satisfecho con lo que está haciendo,
toma la arcilla y la golpea contra la mesa y vuelve a hacer otra. O un pintor que no se siente satisfecho con lo que está pintando, arranca el lienzo, lo tira y vuelve a pintar en otro. ¿Por qué Dios no hizo lo mismo? ¿Por qué cuando se dio cuenta que las cosas ya estaban mal, por qué no rehizo a un nuevo hombre, a una nueva mujer? La respuesta más tradicional y típica que hemos escuchado en relación a esta pregunta es el hecho de pensar de la siguiente manera. Si Dios hubiera destruido a Adán y a Eva, ¿qué hubieran dicho los ángeles? Los ángeles hubieran dialogado entre sí y hubieran dicho, miren, más vale que obedezcamos, porque si no obedecemos, eso nos puede pasar. Y los ángeles se hubieran llenado ¿de qué cosa? De temor, de miedo. Aunque es una respuesta en sentido, hermanos, en realidad no es la esencia por la cual Dios no tomó la decisión de rehacer un nuevo hombre y una nueva mujer. ¿Saben ustedes por qué Dios no destruyó a Adán y a Eva? Fue por amor. Porque Dios los amaba. Ahora, los que son padres, ¿ustedes prefieren hijos robots o hijos libres? Porque los hijos robots tienen sus ventajas y sus beneficios. Te van a llegar a la casa a la hora que tú quieres, se van a levantar a la hora que tú quieres, van a hacer la tarea a la hora que tú quieres, se van a comer lo que quieres. ¿Son hijos robots? ¿O preferirías hijos libres? Hijos con el libre albedrío. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo prefiero llegar una noche a la casa, abrir la puerta de mi casa y que mi hijo me dé un abrazo y me diga, papá, te amo, aunque tenga que sufrir con él por sus malas decisiones. ¿No preferirían ustedes esa opción? ¿O prefieren hijos robots? Es que la libertad es el resultado del amor de Dios para con sus hijos. Además de eso, hermano, además de esto, agréguele que la razón por la cual Dios dejó correr el sufrimiento en el ser humano fue para su gloria. ¿Por qué razón? Porque ni los ángeles ni nosotros pudiéramos glorificar a Dios entendiendo sus atributos. Por ejemplo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión del Señor, su perdón. ¿Cómo podríamos glorificar o alabar a Dios por esos atributos a menos que viéramos cómo Dios responde al asunto del pecado? De modo que cuando Dios permite el sufrimiento en este mundo, fue para su gloria. Quiero llevarles al Evangelio de San Juan, capítulo 11, por favor. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículo 3. Juan 11 y verso 3. Pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí hay una gran verdad, hermanos. El amor de Dios y tu sufrimiento van juntos. Dios nunca prometió libro, pero te prometió caminar contigo en medio de él. Hay un hombre del siglo pasado, un gran deportista llamado Arthur Ashe, el legendario jugador de Wimbledon. Un día
se estaba muriendo de SIDA. Se contagió por medio de sangre infectada administrada durante una cirugía de corazón en 1983. Recibió cartas de sus fans, una de las cuales alguien le preguntó: ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? A lo cual Arthur Ashe contestó: hace muchos años, unos 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. 500,000 aprendieron el tenis profesional. 50,000 llegaron al máximo circuito. 5,000 alcanzaron el Grand Slam. 50 llegaron a Wimbledon. 4 llegaron a la semifinal. Y 2 llegaron a la final. Y nuevamente, uno de esos 2 fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, dice él, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo atreverme a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Recibiremos de Dios el bien, dijo Job, y el mal no lo recibiremos. Vaya al libro de Romanos, una gran verdad en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, verso 35. Romanos 8, 35. Hace la pregunta a Pablo y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ojo, a continuación, Pablo va a enlistar una serie de cosas que tienen que ver con el sufrimiento. Dice, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual, dice el verso 38, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo está diciendo, si tú estás sufriendo, si tú tienes dolor, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Quiero llevarles al libro de Filipenses, capítulo número 4. Porque en el capítulo 4 de Filipenses hay un versículo, hermanos, que nosotros constantemente recitamos, pero me parece que lo recitamos mal. Y le hacemos al texto lo que el texto no está diciendo. Filipenses 4, y es el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando leemos este texto, nos encanta el texto, por supuesto, porque nos anima, nos motiva, nos alienta. Pero este texto tiene un contexto. ¿Por qué Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El contexto, versículo número 11. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, noten esa palabrita, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ojo, note que Pablo usa la palabra escasez, la palabra hambre, la palabra padecer y la palabra necesidad. De modo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fueron las palabras que usó Pablo para animarnos en medio del sufrimiento. No para emprender un negocio o tener una meta personal. Nunca vamos a encontrar, hermanos, en la Biblia, o mejor dicho, nunca los apóstoles anduvieron enseñándole a la gente cómo evitar el sufrimiento. Más bien, enseñaban a la gente a prepararlos para pasar a través de ello. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a regresar a Juan 11. Juan capítulo 11. Juan 11. Mire cómo reaccionan algunas personas cuando se enfrentan con la cara del sufrimiento. Juan 11 y el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermanos, el dolor o el sufrimiento o te acerca a Dios o te aleja de Él. En este caso, ¿qué creen que está pasando con Marta? ¿La enfermedad de su hermano Lázaro y su muerte la están acercando a Dios? ¿O más bien ella se está alejando del Señor? Marta le dice: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Ese es un elogio o es una queja? Se puede tomar como un elogio porque era una manera de decirle: Señor, tu presencia es garantía de vida. Pero en realidad estas palabras brotaban de la amargura y de la frustración de su corazón en medio del dolor. Si hubieses estado, no hubiera muerto mi hermano. Y mire lo que dice ahora María en el verso 32, la otra hermana. Juan 11:32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son preguntas que a veces brotan desde la naturalidad de nuestra existencia. ¿Por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué razón entre la cama de un hospital y el sepulcro hay 6 meses de cáncer? ¿Por qué si Dios sabía que se lo tenía que llevar, por qué no se lo llevó rápido? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto tiempo? ¿Por qué mi hijo nació enfermo? ¿Por qué tuve este accidente trágico? Hace unas semanas atrás estaba leyendo un artículo donde quien está escribiendo este artículo dice que una vez una señora le dijo a Dios: Señor, ¿dónde estabas tú cuando estaba muriendo mi hijo? Y Dios le dijo: en el mismo lugar donde aquel viernes de tarde estaban matando a mi hijo, yo siempre he estado allí. ¿Y tú dónde habías estado? Entonces, el sufrimiento o te acerca a Dios o te aleja de Él. El problema es que si en medio de su crisis usted decide alejarse
alejarse de los hermanos, alejarse de la congregación, alejarse siempre, que su condición no va a mejorar. Su condición va a empeorar. Entonces tú tienes que decidir, ¿tengo que bregar y avanzar hacia enfrente yo solo con mi sufrimiento? ¿O decido que Dios va a sostener en medio de él? El versículo 4, Señor. San Juan capítulo 11, versículo 4. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Para qué cosa es, iglesia? Dígamelo fuerte. Esta enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Hay algo más allá de tu sufrimiento. Y miren, quiero que vean también en el capítulo 11, pero ahora que observen el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, Dios es tan grande, Dios es tan bueno y tan poderoso que tiene la facultad de que cualquier proceso de dolor y sufrimiento que tú estés pasando lo puede revertir para alabanza de su gloria. Dios no te pide que entiendas todos los detalles de tu sufrimiento, pero Él te invita a que puedas confiar en Él en todo. Cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios no da tantas explicaciones en relación al sufrimiento. Solamente te está invitando a confiar en Él. Me encanta la historia de Habacuc, cuando le dice al Señor: ¿por qué los malos prosperan y nosotros los buenos no avanzamos? Y el Señor le dice a Habacuc en el capítulo 2, Habacuc, sé que estás viviendo tiempos de dolor y sufrimiento, pero vamos, papito, prepárate, porque las cosas se van a venir más complicadas, le dice el Señor. Si yo te dijera lo que fuera a hacer contigo en medio de este proceso de sufrimiento, no lo entenderías. Lo único que te pido, le dice en Habacuc capítulo 2, verso 5, es que vas a tener que vivir por fe en medio del dilema de tu existencia. Y Habacuc, después de haber pasado todos esos episodios de dolor, termina declarando en su libro: aunque en la higuera no haya frutos, aunque las ovejas no estén dando su mantenimiento, con todo eso, dice él, yo voy a declarar que Dios es mi confianza y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación, sin entender el porqué de su sufrimiento. Hay una historia que me encanta, no la vamos a considerar ahorita, pero en Hechos 28 se registra un episodio donde el apóstol Pablo llegó a una isla. Y cuando llegó a la isla, estaba ahí la leña, las brasas, hizo fuego, y por el calor del fuego apareció una serpiente. Esa serpiente se lanzó contra él y lo mordió en una de sus manos. La Biblia dice que su mano no hinchó y que el veneno de la serpiente no lo mató, pero tampoco dice la Biblia que sí le dolió la mordedura más allá de tu dolor, más allá de tu sufrimiento.
Yo no puedo terminar este mensaje sin antes hacer una oración. Y yo quiero orar esta mañana especialmente por aquellas personas que dicen, yo estoy atravesando algo en mi vida donde yo necesito de Dios. Yo necesito oración. Hay alguien que con sinceridad dice, pastor, yo necesito oración. Necesito que Dios me sostenga, que Dios fortalezca mi fe, que Dios me dé gracia, que Dios me dé fuerzas. Necesito ver la gloria de Dios en medio de mi caos, de mi sufrimiento. Hay alguien esta mañana que dice, yo necesito oración y quiera venir aquí al frente y me permita hacer una oración por usted. ¿Quiere acercarse? Venga, acérquese, hermano. No necesitan ser todos, pero aquellos que necesitan una gracia especial de Dios, la intervención poderosa de la mano de Dios en sus vidas. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios en mi familia, en mi ministerio, en matrimonio. Hay áreas específicas donde uno necesita más la intervención de la gracia y del poder de Dios. Sé que no tenemos lugar para todos aquí al frente, pero si alguien se queda en su lugar, allí donde está también, eleve su corazón a Dios y dígale, Señor, tú sabes que yo te necesito. Yo te necesito, yo te necesito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, intercedo por mis hermanos que han venido aquí al frente, que claman en su corazón por una especial manifestación de tu gloria y de tu gracia en sus vidas. Hay cosas, Señor, que no podemos entender. ¿Por qué algunos de tus hijos están sufriendo si tú los amas? Es un misterio que no tenemos respuesta para todo, pero ayúdalos a confiar, ayúdales a creer en el Dios vivo, ayúdalos a confiar de todo corazón en Jesucristo. Sosténlos, Señor, en medio de sus pruebas. Manténlos con una actitud de fe en medio de sus tribulaciones. Yo invoco la paz de Jesús en la vida de ellos, de sus familias y de sus casas. Gracias porque nos das el privilegio de entregarte esta mañana todo lo que nos preocupa, todo lo que somos, aún nuestro corazón. Nos encomendamos a ti, Señor, nos consagramos a ti y gracias porque tu palabra es fiel, es santa y es verdadera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a colocarnos todos de pie y vamos a cantar, Himno 435. Dios